Bendiciones. ¿Cómo están? Deseo que se encuentren bien. Vamos a ir a la segunda parte. Estamos repasando los principios básicos y doctrinales de nuestra fe. Y hemos estado hablando acerca de la gracia. La gracia ya hemos visto desde la perspectiva que nosotros tenemos es que es un sistema creado por Dios. Aunque en la actualidad hay luchas continuas entre doctrinas de iglesias en establecer quién inventó el sistema está claro a través de la Biblia que fue establecido por Dios. Es Dios, el Dios de justicia, es Dios el juez, es Dios el Salvador, es Dios el Redentor, es Dios el que provee favor, es Dios el que provee misericordia. Y los seres humanos estamos incapacitados por nosotros mismos para crear un sistema de salvación que nos permita llegar hasta Dios. Por lo tanto, eso deja claramente establecido que todo este sistema de la gracia y de la justicia de Dios dependen totalmente de su amor. En su amor, así como Dios es un Dios de amor, es un Dios de justicia y es un Dios de ira. Cuando hablamos de un Dios de ira, lo relacionamos con la justicia que Dios hace cuando las personas no han seguido sus normas y sus reglas. De diferentes maneras, Dios hace justicia en contra de los actos de los seres humanos. Y aún, pues, vemos en Isaías y en Ezequiel que de la misma manera juzgó Dios a todos los ángeles que pecaron en contra de él y los echó al abismo. De hecho, dice la palabra que muchos de ellos permanecen encarcelados en el abismo, esperando el día del juicio. Así que, así como Dios es un juez, Dios también es quien ha propiciado la forma en que el ser humano que contiene pecado en su corazón puede acceder a una redención. Quiero llevarlos a Romanos 5.1 y por eso es que tengo Romanos 5 para leer algunos versículos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahorita, si usted se ha percatado, no hemos tocado el sacrificio de la cruz, porque queremos dejar el sacrificio de la cruz como un estudio por aparte. El estudio de la propiciación, de la expiación como un estudio por aparte. Por el momento estamos viendo que Dios es el paraguas de la gracia y que estamos amparados a través de Él. Ahora no todos somos justos. Nos hacemos justos a través de la fe. Y esto es lo que el versículo 2 de Romanos detalla. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces vemos que Dios establece claramente que como que hay un camino que los hombres tenemos que seguir. Esto, la gracia no es una amnistía. En una amnistía usted sabe que todos van para adentro. Aquí hay que llenar requisitos y el requisito principal es el reconocimiento de nuestros pecados y el reconocimiento de que Jesucristo es el camino para limpiarnos de todo pecado. Acciones que los seres humanos, a pesar de nuestra maldad, tenemos que hacer. No es que estemos imposibilitados. ¿Habita el pecado en nosotros? Sí, pero no estamos imposibilitados para reconocer que hay pecado en nosotros. Por lo tanto, la voluntad
por lo tanto la conciencia, por lo tanto la mente son importantes en todo este proceso porque aunque estemos en pecado, tenemos la capacidad de reconocer y cuando Dios nos encuentra y nos hace la invitación, tenemos la capacidad de decidir si recibimos o rechazamos la invitación para ser salvos. Así que la gracia es una carta abierta que cualquiera puede aceptar o cualquiera puede rechazar. Y eso es algo que tenemos que tener siempre presentes, porque si no tenemos presente esa parte, seguro vamos a fallar continuamente. Entonces, así como Romanos 5:12, por lo tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así también pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley, dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Pero nosotros ya no estamos en esta posición. Nosotros estamos en la posición de tener conciencia del pecado. No podemos decir que no sabíamos que hay pecado. Dice Santiago 1:14, dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En, en qué, amados, en qué amamos a los hermanos? Deme un segundo. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Hay una conciencia del pecado. Y cuando hay una conciencia del pecado, no podemos decir que éramos ignorantes, sino más bien que sabemos que tenemos que dar pasos para caminar hacia la invitación que Dios nos está haciendo. Esa invitación probablemente es Apocalipsis 3:18, si no estoy mal. Vamos a leer a partir. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Voy a cambiar de color, denme un segundo. Que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Ahí está la invitación. Hay una invitación continua que Dios hace. Dios nos hace continuamente la invitación de arrepentimiento. Y ustedes recuerdan que esa era la predicación de Juan y fue la predicación de Jesús. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. Arrepiéntanse de sus caminos. Cuando nosotros vemos a través de la Biblia, vamos a ver continuamente que Dios está invitando a su pueblo, a su gente, a cambiar de caminos, a arrepentirse, a voltearse hacia Él, a seguirlo a Él. ¿Con qué propósito? Porque Dios quiere evitar la ira que Él tiene en contra del pecado. Terminemos de leer este pasaje. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye, y ahí está, todos estamos siendo invitados. Si alguno oye y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Esta es una invitación de reconciliación. Porque actualmente ustedes recuerden que nosotros estamos separados de Dios. A causa del pecado estamos separados de Dios a causa del pecado. Y esa separación a causa del pecado es evidente en que Dios ha tenido que crear un sistema para que a través del arrepentimiento nosotros nos lleguemos hacia Él. Dice Gálatas 5:4,
De Cristo os habéis separado, vosotros que procuráis ser justificados por la ley, de la gracia habéis caído. El favor de Dios ha estado presente, pero cuando tratamos de sustituir los métodos de Dios, no hay manera que nosotros tengamos acceso a lo que Dios ha creado. Dice un versículo, dice Efesios 2:12. Recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Porque no hay ningún Dios afuera del Dios de esperanza, afuera del Dios de gracia, afuera del Dios de amor, que nos pueda propiciar salvación. Las personas en el mundo quieren tener cierta relación con Dios a su forma, pero lamentablemente para todos los seres humanos no existe otro método, ni fundado por los seguidores de Dios, ni fundados por hombres que puedan sustituir el sistema que Dios eligió para que los seres humanos sean justificados y sean restaurados y sean limpiados de sus pecados. Es únicamente a través de Jesucristo. Y como es a través de Jesucristo, no hay manera que nosotros accedamos a Él. Hay una separación entre Dios y los hombres y no hay, es decir, por mucho que nos esforcemos en buscar cómo, es decir, cómo sustituir los métodos que Dios ha elegido, nadie va a poder acceder a un método diferente a los que Dios ha elegido. Dice, bueno, vamos a ir a la palabra, denme un segundo. Efesios 1, creo que lo habíamos leído en el pasaje anterior. Efesios 1, 6 y 7, correctamente. Entonces nos vamos a ir a Colosenses 1:14. Dice, no tenemos que leer desde antes. Dice, vamos a leer para tener contexto. Con gozo y dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en la luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Aquí ya introduce el apóstol Pablo el método. La sangre de Jesús es a través, el método a través del cual Dios firmó un pacto con los hombres. Esa sangre que está comprando el pecado, que está pagando, no los está cubriendo. En la antigüedad, nosotros sabemos que los sacrificios que hacían a través de corderos cubrían el pecado, lo cubrían por un tiempo, por un año. Pero en este caso Jesús está limpiando nuestras vidas de todo pecado. Es un regalo de Dios. Y al ser un regalo de Dios, pues yo estaría feliz, no ustedes, de que así sea. Dice Colosenses 2:13, y vosotros estando muertos en pecados en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Eso es Colosenses 2:13. Colosenses 3:13. Salmos, dice, vamos a ir a los Salmos. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Los pecados se cubrían, pero nosotros somos limpiados de todo pecado. Y esa es una diferencia porque no es igual estar cubiertos que limpios de todo pecado.
Y si Dios quiere limpiarnos de todo pecado, pues entonces vemos que aquí los seres humanos no tenemos, no tenemos cómo sustituir lo que Dios nos ha regalado como gracia. Gracia, recuerden ustedes, son favores, la benevolencia de Dios, que a causa de nuestros pecados nosotros tenemos una deuda, pero esa deuda Cristo Jesús la pagó para que nosotros seamos limpios de pecado y entonces delante de Él nosotros estemos perfectamente limpios. Dice Santiago 4:8. Por favor, acompáñeme usted a Santiago 4:8, que dice lo siguiente. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, dice, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y allí está una vez más la invitación, aunque los seres humanos estemos caídos en nuestros delitos y pecados, pero hay una invitación que Dios hace para todos los seres humanos para que accedamos a su gracia inmensa. Es decir, si a mí me dicen que tengo un método por el cual puedo purificar mi vida y que no tengo que pagar por ella más que confesar mis pecados, ser honesto con Dios, rendirme a Él, y en eso está en juego la eternidad, por supuesto que yo prefiero que así sea. Vamos a ver Tito 2:14, por favor. Tito 2:14, búsquelo usted conmigo. Y entonces lo que estamos viendo es aclarando que este es un sistema de Dios. La gracia es un sistema de Dios. La gracia no es un sistema que los seres humanos hayan inventado. La gracia es un sistema de Dios para liberarnos de la esclavitud del pecado. Dice, hablando de Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos. Y aquí hay una palabra, redención. Y esa es una palabra, denme un segundo. Redención es una acción de redimir. Los condenados por esos delitos no pueden acogerse al beneficio de redención de penas por buena conducta. Está claro por qué es que lo llama redención. Y lo llama redención porque no es por obras nuestras, sino es una obra de Dios. Y al ser una obra de Dios, entonces es la sangre de Jesucristo la que nos compró. Literalmente, eso es lo que la palabra de Dios está diciendo. De toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie, hablándole a Tito. Es la sangre de Jesús nos compró. Primera Corintios 6:20. Vamos a Primera Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí está claro que la redención es no solo es por la imputación de faltas, pecado en contra de Dios, pero que ninguno que las tiene imputadas puede pagarlas. Y ese es el precio que Jesucristo ha pagado por nuestras vidas. Si Jesucristo ha pagado por nuestras vidas, entonces yo tomo esa oferta que Dios me ha dado a través de su gracia y la hago mía. Primera Pedro 1:18 dice,
Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, y aquí está implícita la iniquidad. Lo que nosotros recibimos de nuestros padres es la iniquidad, el pecado que se va heredando de generación en generación. Por eso la palabra de Dios dice, y visitaré la iniquidad hasta la cuarta generación. El pecado que uno produce es el acto eh, pues de transgredir la ley, pero la iniquidad es un acto voluntario, mental, que está en el corazón de transgredir las leyes de Dios. Es voluntariamente y con conocimiento. Eso es la iniquidad. Y esa iniquidad se hereda a los hijos. Entonces, cuando la palabra dice, fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, entonces está hablando de iniquidad, además de pecado. Y el 19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí ya nos estamos metiendo al proceso de la cruz, derramamiento de sangre y redención. Pero estos temas están amarrados. No es posible hablar de la gracia sin hablar de la redención, aunque la redención vamos a tocarla como un tema por aparte para entender que Jesucristo pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Ah, vamos a ver. Deme un segundo en dónde voy. Ahora, ¿por qué yo digo que todo esto es un sistema legal? Porque al final Dios es un juez. Y al ser Dios un juez, Él en la calidad de juez y la santidad, em, Él va a estar, pues tiene que cumplir con su calidad de justo. Dice el Salmo, ah, en un segundo, Dios es justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Entonces hay algo en la gracia de Dios y es que Dios le da oportunidad al pecador a que se arrepienta. Por eso este tiempo es llamado tiempo de la gracia, en donde todos pueden acceder al perdón. No, por el momento no ha llegado a su límite y va a llegar a su límite durante la gran tribulación. Posteriormente, después de eso, o para los que están vivos, ¿cuándo llega el tiempo de la gracia? Pues el último día de su vida, el día que murió, ya muerto, ya no hay más que hacer. Al hombre se le es dado nacer y posteriormente de la muerte ir a juicio, dice la palabra. Bueno, vamos a ver Salmo 56. Es el mismo pensamiento. Y los cielos declaran su justicia porque Dios es el juez. Vamos a ir al Salmo 75, 15. No, deme 75, 7. Mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. Isaías 33, 22. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Y entonces, en la calidad de juez, no solo Dios tiene sus propias leyes que Él considera que nosotros los seres humanos hemos quebrantado,
y que para acceder a ser perdonados de nuestras transgresiones, Él dejó establecido un método. Si usted quiere, puede ponerle un nombre, pero la palabra gracia llena toda la Biblia. Es decir, por todas partes la palabra gracia está presente. No podemos decir que la palabra gracia no está presente. Está presente en toda la extensión de la palabra. Déjeme ver para dónde vamos. Primera de Pedro. Solo déjeme repasar este concepto. Es muy claro este concepto. Este concepto tiene que quedar claro porque este concepto es el que habla de que nosotros, los hombres, em, no tenemos parte en la forma en que Dios hizo esto. Miren pues, nosotros estamos diciendo que Jesucristo nos redimió de todo pecado. Él se hizo pecado. Sobre Él fueron cargados nuestros pecados. Nuestra tarea en el tiempo de la gracia es simplemente acercarnos a Él, confesar nuestros pecados y recibir perdón. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Una vez más está presente el concepto de Dios justo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por eso es que repetimos que este es un sistema de justicia de Dios, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de las almas. Importante el estudio de la gracia para entender que nuestros actos nos tienen separados de Dios. Y al estar separados de Dios, entonces nosotros tenemos acceso a nuestro Señor para que podamos acceder a una salvación muy grande. Segunda Corintios 5:21. Usted anótelo, por favor. Usted vaya haciendo sus notas y estúdielo. Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicias de Dios en él. Y en eso se manifiesta la justicia de Dios. La justicia de Dios se manifiesta a través de Jesucristo, que dio a su único Hijo. La justicia de Dios se manifiesta. Y vamos a leer un versículo que está en Romanos 1:17. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y esta palabra justo es el que ha sido justificado delante de Dios por la sangre de Jesucristo, el que ha sido comprado, el que ha entrado a través del método de la gracia para que Dios perdone sus pecados y perdone su vida. Entonces, vamos a dejarlo por aquí porque después nos tenemos que meter al tema de la redención. ¿Cuál es el proceso
de la sangre, es decir, el poder de la sangre en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. El sistema de la gracia, resumamos entonces. El hombre caído se separó de Dios a causa del pecado. Antes de que Dios le entregara la ley a Moisés, no había una ley, aunque los hombres conocían de alguna manera oral cómo debían servirle a Dios. Por eso es que Abraham pudo ofrecer un sacrificio a Dios. Por eso es que cuando Adán y Eva, me imagino que le enseñaron a Abel y a Caín a ofrecer sacrificios de paz delante de Dios. Por eso Job le ofrecía sacrificios de paz a Dios a causa del pecado. Cuando aparece la ley de Moisés, lo que se hace en el monte Sinaí es que la ley se hace visible y oficial. Entonces, a partir de esa etapa, empieza un nuevo ciclo para los seres humanos. Cuando viene Jesucristo, Jesucristo se acerca a los hombres como un mediador, como un reconciliador, como una ofrenda de paz de parte de Dios para reconciliarse con su creación, para que los hombres tengamos acceso a la salvación a través de Él. Es decir, Dios a través de Jesucristo vino a reconciliarse con los seres humanos, con la humanidad, para que accedamos a través de su sangre a la salvación. Para entonces el hombre es incluido, toda la humanidad es incluida, porque nosotros que no éramos de un pueblo de linaje real, estábamos excluidos totalmente del sistema de la ley de Moisés. Pero Dios, que amó al mundo, dio a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ahora que el sistema de la gracia nos cae como una sombría a todos, podemos estar debajo de esa sombría para ser salvos al confesar nuestros pecados y acercarnos a Dios y aceptar la invitación de Dios para reconciliarnos con Él. A reconciliarnos con Él, lo que Dios quiere es que la muerte eterna que cargamos a causa del pecado abandone nuestras vidas y seamos llenos de vida y vida en abundancia. Que permanezcamos en Él, que permanezcamos en su gracia, que permanezcamos justos, es decir, justificados por la sangre de Jesucristo, comprados, que seamos capaces de entender el proceso de la cruz y que no menospreciemos dicho proceso. Si somos capaces de hacer eso, seremos capaces de entender todo el plan de salvación que Dios tenía desde la antigüedad preparado para nuestras vidas, para que vivamos eternamente con Él. Porque ese abismo que se creó a causa del pecado no nos permitía tener acceso a Él. Ahora tenemos un acceso a través de un método llamado gracia, un sistema llamado gracia o un tiempo llamado gracia. Usted llámele como usted quiera llamarle, pero es un proceso de Dios y no es una competencia de los hombres. La justicia de la salvación es una competencia de Dios y no es una competencia de los hombres. En nosotros está la capacidad de juzgarnos a nosotros mismos y permitirnos escudriñar nuestro corazón y nuestra mente para que veamos que estamos fallando delante de Dios y aceptemos su invitación para que seamos redimidos y perdonados de todo pecado, de toda impiedad, de toda iniquidad, de toda maldad. Esa es la capacidad que Dios le ha dejado a los seres humanos. Y por eso es que la gracia como columna vertical principal de la salvación es algo que debe permanecer en todos nosotros,
para que ninguno de nosotros tomemos un método que sea diferente al que ha declarado Dios en su palabra. Nos vemos en el siguiente capítulo. Dios los bendiga a todos.